Vamos a continuar con nuestra serie Hechos, el movimiento del Evangelio. Tengo un desafío, pero que me va a quedar difícil hoy, de ser conciso. Hechos, el movimiento del Evangelio. Estamos estudiando el libro de Hechos capítulo por capítulo. Yo sé que algunos no han estado en todos los capítulos, pero me gustaría escuchar en una palabra cómo les ha parecido la serie de Hechos hasta el momento. ¿Qué les ha causado el estudio de Hechos? ¿Qué les ha llamado la atención? En una palabra. ¿Cómo les ha... Una oración en unánime, eso les llamó la atención. ¿Qué más les ha llamado la atención acerca del libro de Hechos, de lo que hemos estudiado hasta el momento? La unidad que debe tener la iglesia. Unidad en oración, unidad en la iglesia. ¿Qué más? Una iglesia que perseveraba. Lo que estamos aprendiendo en el libro de Hechos es cómo se movió el Evangelio de Jerusalén. ¿Hasta dónde? Hasta los confines de la tierra. Basado en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Por eso se llama Hechos, el movimiento del Evangelio. Ellos fueron testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. Y nosotros queremos mover el Evangelio de Robledo, Medellín, Antioquia y hasta Colombia entera. Esa es la visión que tenemos. Ayer conversábamos eso con los ancianos. Somos una iglesia bíblica misionera y queremos mover el Evangelio aquí en Medellín. Queremos abrir más iglesias. Queremos que más matrimonios sean restaurados, que vidas sean cambiadas, y eso sucede con el Evangelio. Eso es lo que estamos tratando de dejar claro con esta serie. ¿Cómo podemos mover el Evangelio desde Medellín, Robledo, hasta Antioquia y Colombia entera? Y digamos que en esa tarea de mover el Evangelio hemos hablado de la importancia de prepararnos en oración, ¿se acuerdan? Y de preparar el liderazgo. Hechos capítulo 1. Hemos visto la importancia de mover el Evangelio, hablando en la cultura de las personas, Hechos capítulo 2. Y venciendo el individualismo. Hemos visto que mover el Evangelio trae persecuciones externas. Muchas veces van a haber oposiciones. Y que testificar el Evangelio implica vivir en comunidad. Y el texto resaltaba practicar la generosidad. Que una forma de ellos ser testigos fue practicar la generosidad. Y el domingo pasado aprendimos que en el ejercicio de mover el Evangelio, el pecado oculto, el pasaje de Ananías y Zafira, es una gran amenaza para que nosotros sigamos moviendo el Evangelio. Digamos, el pecado oculto detiene el avance del Evangelio, el engaño no confesado, la hipocresía no confesada. Esos pecados ahí no confesados le hacen daño a la iglesia, y es importante que uno confronte el pecado con gracia y que uno discipline cuando sea necesario. Eso es importante para que sigamos moviendo el Evangelio, y que si por X o Y motivo a usted se le llama la atención, vea la disciplina como el deseo de Dios de santificar su vida, pero también de preservar a los demás para que no se siga repitiendo. Y hoy, en Hechos capítulo 5, versículo 12 en adelante, quiero que miremos que cuando uno va a mover el Evangelio, quiero que miremos cómo responden las personas cuando uno comparte el Evangelio. ¿Cómo responden las personas cuando uno habla del mensaje de Dios? Y quiero que pensemos en eso. Esa es mi pregunta a desarrollar hoy. ¿Cómo responden las personas al mensaje del Evangelio cuando le estamos enseñando? Y quiero tratar tres puntos específicamente.
Hay personas que son simpatizantes, lo vamos a ver, simpatizan con Dios. Hay gente que se opone a Dios y hay gente que se une a Dios. Las tres formas que vemos en este pasaje de cómo responde la gente. Simpatizan con Dios, se oponen a Dios, se oponen al mensaje o se unen a Dios. Vamos a leer del versículo 12 y lo vamos a leer por parte y vamos explicando para no leer todos los versículos de una. Voy a leer en la versión Las Américas. Dice la palabra del Señor, creo que la pueden ver ahí en el... Dice, por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Versículo 13. Pero, dice la versión Las Américas, ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Versículo 14. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que aún sacaban a los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas, para que al pasar Pedro siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Un poquito de contexto nuevamente. Vino el Espíritu Santo, empiezan a mover el Evangelio. En la primera persecución, eso lo compartí Alejo, cómo ellos reaccionan a la persecución. Ellos oran. Y una de las oraciones que ellos hacen es: Señor, danos de nuevo para predicar tu palabra. Señor, danos valentía. Pero ellos dicen algo más. No solamente danos valentía para predicar tu palabra, Señor, sino que cuando prediquemos tu palabra, tú manifiestes tu mano, ¿cierto?, con señales y prodigios. Confirma tu palabra, que tu espíritu se manifieste. Y parece que en este capítulo 5 Dios ha respondido a esa oración. La mano de Dios se ha manifestado y están sucediendo muchos milagros, muchas señales. Dice el texto: por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo. Y parece que tanto eran las señales y los prodigios que hacían los apóstoles, que no era necesario que la gente llegara ante ellos, y simplemente con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. ¿Han escuchado esa canción, verdad? De ahí sale esa canción, de esa alabanza de ese pasaje. Tanto era la mano poderosa sobre ellos, que traían a los enfermos y recibían sanidad. No solo los enfermos, dice también que habían personas atormentadas por espíritus inmundos. Mire lo que puede hacer el Evangelio en la vida de una persona. Sanaba y liberaba a las personas oprimidas por el diablo. Eso lo dice el versículo 16. Y note que en el versículo 13, es decir, Jesús lo puede colocar de la versión Las Américas, dice que el pueblo los tenía en gran estima. En la última parte dice: y el pueblo los tenía en gran estima, los alababa, dice la Reina Valera, grandemente por esto que había sucedido. Había una admiración por lo que los apóstoles estaban haciendo, de cómo Dios los estaba usando, de cómo se sanaban a los enfermos, de cómo los que estaban endemoniados eran libres.
Pero observe cómo inicia el versículo 13. Y eso hablamos el domingo pasado. ¿Con un qué? Con un pero. Esas conjunciones que marcan un contraste. Una conjunción adversativa, eso es en gramática, que muestra algo que se está oponiendo. Hay muchas señales, muchos prodigios, la gente los estima, los tiene en gran estima, pero, ¿qué dice el pero ese? Ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Al parecer, a un grupo de creyentes les parecía muy bonito, muy atractivo el evangelio. Interesante lo que el evangelio está haciendo en las personas, pero no querían juntarse con los apóstoles. No querían comprometerse. Algunos podrían pensar que, bueno, cuando Pedro empezó a predicar el evangelio lo encarcelaron. Y la gente le daba como que miedo que lo encarcelaran por predicar el evangelio, porque Pedro lo encarcelaron. Pero también, si nos acercamos un poquito más al contexto inmediato, el versículo 11 nos dice que con la muerte de Ananías y Zafira, ¿qué pasó? Hubo un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Hubo un gran temor y parece que ese temor los llevó a pensar que el cristianismo es algo muy bonito, pero también es algo serio. Ese temor como que les dijo, mira, Ananías y Zafira, ellos por no caminar por la línea con Dios, fueron disciplinados y murieron. Y parece que eso les llenó de un temor al punto de que, bueno, sí, esto es atractivo, bonito, pero esto es serio. Esto es serio lo que va a pasar. Más bien me mantengo de lejos, no sea que me pase lo de Ananías y Zafira. Sin embargo, si usted sigue leyendo, las multitudes seguían trayendo a los enfermos. Porque eso dice en el versículo 13. Pero es que dice el versículo 4, pero aumentaban más y más los discípulos, a pesar de que había personas que no se querían juntar, seguían aumentando y seguían trayendo a más personas a los pies de los apóstoles. Digamos que algunos querían el milagro, pero no las implicaciones del milagro. Algunos no querían ser parte de la iglesia, pero sí querían los milagros de la iglesia. Eso lo podemos ver ahí. Y aquí se presenta la primera respuesta cuando uno va a compartir el evangelio. Eso se llama simpatizar con Dios. Personas que generalmente desean los milagros de Dios, pero no quieren las implicaciones de Dios. Personas que quieren ser sanados, quieren que Dios restaure el matrimonio, quiere que Dios restaure su vida, quiere que Dios les dé un mejor empleo. Quizá quieren los beneficios, pero no quieren las implicaciones. Yo les pregunto, cuando les presentaron el evangelio, ¿qué fue lo que les dijeron? Eso hablaba un poquito en la clase, pero cuando uno le hablan del evangelio, ¿qué es lo que comúnmente le dicen a uno? ¿Cómo fue que usted le hablaron del evangelio? ¿Qué fue lo que le dijeron? Porque todos empezamos por allí. Tenías un problema específico, ¿verdad? Mujer, si tú buscas de Cristo, tus hijos van a salir de esa situación en la que están. Fue el mensaje que le dijeron a mi madre. Estábamos por allá desordenados. Y uno empieza a buscar a Dios por el milagro de ver la restauración de sus hijos. Eso es válido. Eso no está mal que yo busque a Dios por eso. Alejo nos contaba que cuando vino el evangelio, fue así, o fue, bueno, nos hablaba de la restauración del matrimonio en el aniversario. De que el evangelio trajo restauración matrimonial y eso es válido.
En mi caso, cuando me presentaron el Evangelio, yo estaba en un momento de soledad y me sentía solo, inseguro, y me hablaron del amor y eso me llegó. Cuando uno le presentan el Evangelio, le hablan de los beneficios, de lo que el Evangelio puede hacer en nuestras vidas, y normalmente el Evangelio que se predica hoy en día es esto que está pasando aquí: sanidades y milagros. Dios quiere hacer algo bueno en tu vida y con tu vida. Dios te puede sanar. Amén a eso. Dígame un amén si lo que digo aquí es cierto. Dios te puede cambiar. Dios puede salvar tu matrimonio. Dios puede restaurar tu salud. Dios puede prosperar y bendecir tu vida. Dios te puede guardar y Dios te puede cuidar. Todo eso está bien. Todos queremos eso. Todos nos acercamos a Dios porque Él tiene algo que ofrecernos que yo necesito desesperadamente. Y eso es lo que está pasando aquí. Y no es extraño que a la iglesia vengan personas así, porque nosotros llegamos así. No le demos tan dura a la gente. No. La gente viene por eso. Y eso está bien. No es extraño que a la iglesia siempre la van a rodear de personas así, simpatizantes, que no están buscando un compromiso con Dios, simplemente están buscando una respuesta a su necesidad específica, porque ven en Dios una oportunidad para salir del problema. Gente que generalmente viene por el milagro, personas que desean los milagros de Dios, pero no quieren sus implicaciones. Y eso es lo que observamos en el texto. Lo que había sucedido con Ananías y Zafira era que, bueno, listo, Dios trae perdón de pecados, Dios trae sanidad, restauración, pero también Dios es un Dios que continúa siendo santo, que no negocia con la santidad y demanda santidad de los que le siguen. Porque a Ananías no le fue bien y ese mensaje no pegó en esta gente. Cuando vieron que la santidad, que seguir a Dios implica una vida en santidad, eso no pegó y la gente no quería juntarse. Pero yo quiero dejar claro en este punto dos implicaciones: que a pesar de que uno viene así, a pesar de que uno busca a Dios en situaciones difíciles, busca su ayuda, una necesidad específica, como nos ha pasado mucho, Jesús dijo: si tú quieres ser mi discípulo, ¿qué debes hacer? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Jesús no dijo: ven por tu milagro. ¿Saben que ese es el mensaje hoy de moda, verdad? Ven por tu milagro. Jesús no. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. O sea, si tú quieres seguir a Jesús, debes considerar y entender que tomar la cruz significa un camino angosto, un camino estrecho. ¿Cómo lo dijo Jesús? Porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la condenación, y muchos son los que van por allí, pero angosto y estrecho es el camino que lleva a la vida eterna, y son pocos los que caminan por ahí. Jesús dijo que es un camino estrecho y difícil porque implica tomar la cruz, y tomar la cruz es morir a mí mismo con tal de vivir para Jesús. Tomar la cruz es ya no vivir como yo estaba acostumbrado, ya no tratar a mi esposa como estaba acostumbrado, o a mi esposo como estaba acostumbrado, en caso de las mujeres, o a mis hijos como estaba acostumbrado. Ya no ver el servicio como algo humillante, ya no ver pedir perdón como algo humillante, ya no ver aceptar el perdón como algo... No. Cambiar la cosmovisión, la cultura que este mundo nos da, por la cultura del reino que Jesús está ofreciendo. O sea, morir a ese estilo de vida
y vivir el estilo de vida que Jesús está presentando. Entonces, esa es mi primera implicación con respecto a este primer punto, de que sí, es bueno venir a Dios buscando sus beneficios, pero tienes que tener en cuenta esto. Y la segunda implicación es ya del otro lado de la moneda. Ya hablamos de nosotros, pero ahora hablemos al momento de compartir. Si tú estás compartiendo el Evangelio con alguien, yo te quiero animar que lo hagas de manera completa. Que cuando vayas a hablar del Evangelio también presentes sus implicaciones. Que no maquilles el Evangelio. No presentes las buenas noticias sin decir a las personas que son pecadoras y que necesitan arrepentirse. No lo hagas, por favor. Porque si tú siempre le dices, ven por tu milagro, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere sanar, Dios te quiere restaurar, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, nadie te va a decir que no, ¿cierto? ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere que Dios lo bendiga? ¿Quién no quiere que Dios lo prospere? ¿Quién no quiere que Dios le... Todos te van a decir que no. Nadie te va a decir que no. Pero si tú no dices el resto del mensaje, puedes estar engañando a la gente. Tienes que decirle que tienen que tener una relación con Dios y que tienen que dejar su pecado. Entonces, ten cuidado que la buena noticia que prediques esté completa. Que explique las implicaciones de vivir el Evangelio. Porque si tú no la predicas de manera completa, va a pasar lo que Jesús dijo en la parábola del sembrador. Personas que oyen el Evangelio, lo reciben con gozo, se emocionan, ¿cierto? La parábola que cayó dentro de ¿qué? Dentro de las piedras, ¿verdad? Y empezaron a dar fruto. Y de pronto cuando vino el sol, se quemó. Vino la prueba, porque como no estaba fundamentado en las implicaciones del Evangelio, se marchitó. Si usted no predica el Evangelio completo, va a pasar como cuando usted tiene un vaso de Coca-Cola. Tiene un vaso y usted echa Coca-Cola. ¿Qué va a pasar? Se llena de espuma y se emociona, ¿cierto? Suben los gases y se vuelven cristianos espumosos, ¿cierto? Cristianos muy emocionales. Y cuando se bajan esas espumas, fue un dedito allí. No, predique el mensaje completo. Predique que Dios te quiere sanar, sí, Dios quiere restaurar, Dios te quiere liberar. Pero eso tiene unas implicaciones. Tienes que tomar tu cruz y tienes que seguir. Amén a eso. Entonces esa fue la primera respuesta al Evangelio. Personas que simpatizaban con Dios. Personas que querían los milagros, pero no las implicaciones. La segunda respuesta está en el versículo 17 al versículo 41. Voy a leerlo rápidamente. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, los de la cesta de los saduceos, ¿qué les pasó? Se llenaron de celos. Voy haciendo énfasis en algunos versículos. Entonces echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Pero durante la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y sacándolos les dijo: vayan, preséntense en el templo y hablen al pueblo. ¿Qué van a hablar? Todo el mensaje de esta vida. Y habiendo oído esto, al amanecer entraron en el templo y enseñaban. Cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los israelitas, y mandaron a traer de la cárcel a los apóstoles. Pero los guardias que fueron no los encontraron en la cárcel, y volvieron pues y les informaron: encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias de pie a las puertas, pero cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Tremenda sorpresa. Y cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes, que se quedaron muy perplejos a causa de ellas,
pensando en qué terminaría aquello. Pero alguien se presentó y les informó: miren, los hombres que pusieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el capitán fue con los guardias y los trajo sin violencia, porque temían al pueblo, no fuera que los apedrearan. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó. ¿Qué les dijo? Les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre, y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Y note la respuesta del apóstol Pedro. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: ¿debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres? El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en una cruz. A él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Y note este versículo: cuando oyeron esto, se sintieron profundamente ¿qué? Enfurecidos, dice la Reina Valera, ofendidos, y querían ¿qué? Matarlos. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó con el concilio y ordenó que sacaran fuera a los apóstoles por un momento, y les dijo: hombres de Israel, tengan cuidado de lo que van a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se unió a él, y fue muerto, y todos los que lo seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo, y llevó mucha gente tras sí. El tiempo pereció y todos los que le seguían se dispersaron. Por tanto, miren lo que ha pasado. En este caso les digo que no tengan nada que ver con estos hombres. Déjenlos en paz, porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podrán destruirlo. No sea que se hallen luchando contra Dios. Entonces ellos aceptaron su consejo, y después de llamar a los apóstoles los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús, y los soltaron. Entonces, digamos que en este pasaje podemos observar la segunda posición o la segunda respuesta de las personas en los líderes religiosos. En este caso, el sumo sacerdote y los de la secta de los saduceos. El pasaje nos dice que cuando ellos oyeron lo que los apóstoles estaban haciendo, el avivamiento que estaba sucediendo en Jerusalén, las sanidades que estaban experimentando las personas, dice el versículo 18, ¿qué dicen? Y se llenaron de celos, ¿verdad? ¿Qué dice su Biblia? De celos. Se llenaron de envidia. Es interesante lo que está pasando aquí. Hay gente que simpatiza. Qué chévere, que oren por mí. Y gente que le gusta que oren por ti. No, una oración yo no la rechazo. Pero no quiero ir más allá. Pero hay gente como los líderes religiosos, que cuando ven que el evangelio se está predicando, se llenan de ¿qué? De celo, se llenan de envidia. Y el pasaje dice que ellos los llamaron, los arrestaron, el ángel los soltó, ellos siguieron predicando, y cuando los interrogaron, Pedro los confronta con su pecado. No podemos obedecer a los hombres, debemos obedecer a Dios. Ustedes mataron a Jesús, pero Dios lo resucitó. Y dice, cuando escucharon esto de que ustedes mataron a Jesús en una cruz, pero Dios lo resucitó, dice, se ofendieron. Querían matarlo.
Si uno puede observar aquí que estos líderes religiosos, ellos se llenan de celo y se ofenden con el mensaje del evangelio. Esto se llama oposición. Entonces hay personas que se oponen, se resisten, no quieren escucharle, les incomoda, les fastidia que tú les hables del evangelio, y a veces les da envidia que tú vivas el evangelio. Vivir el evangelio a veces despierta esas dos cosas. Vivir y predicar el evangelio despierta celos en algunos, pero también incomoda a otros. ¿Alguna vez les ha pasado eso? Que por usted vivir el evangelio y por compartir el evangelio ha despertado la envidia de unos, o los ha molestado o les ha incomodado su mensaje. Hay gente que les da celo, envidia cuando Dios bendice a una persona. Cuando ve que el matrimonio de esa persona está unido. Hablo de esas bendiciones. Cuando ve que el matrimonio está restaurado. Después de tanto tiempo se casaron. Qué bonito, mire. ¿Se acuerda? Y los vecinos empiezan a notar eso. Mira, Mira cómo Dios le ha dado paz y gozo en medio de las dificultades. Mira cómo tienen contentamiento en los momentos difíciles. Y parece que eso a veces como que despierta envidia, celos. Yo una vez viví un caso así en Cartagena, donde le incomodaba a la persona lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Me había conocido él antes y me estaba conociendo ahora. Y cuando yo inicio el evangelio, yo inicié muy afiebrado, muy comprometido, muy de todos los días. Yo estaba en todas, en el ayuno. Y Dios también empezó a prosperarme económicamente. Yo entré a Ecopetrol y empecé a trabajar y bueno. Y la gente se incomodaba de ese vecino. Yo me acuerdo que me gritaba, hermano, bendíceme. No sé si lo conoce. Dame una bendición a mí también. Pero yo notaba ese como esa ironía, ese sarcasmo cuando decía las cosas. Y hay gente así, que se incomoda. Se llenan de celo. Pero está el otro caso. Hay gente que se molesta cuando le estás compartiendo el evangelio. En el caso de los que se llenan de envidia, conocí el caso allá en Cartagena, de que tanto es la envidia y el extremo, que algunas practican brujería en contra de esas personas. Yo conocí un caso en Cartagena así, para que les vaya mal. Yo me acuerdo, ellos eran pastores, estaban iniciando en una obra, y ellos oraban, y a la puerta de su casa amanecía esa cosa que ellos hacen, como ¿cómo le llaman eso? Como el muñequito y ese hechizo, bueno, ahí estaba en la puerta y como que les hacían cosas para que pero ellos eran unos hombres de oración, pero les incomodaba la vida que estaban teniendo, cómo Dios los estaba bendiciendo. Entonces hay gente que se llena de celo al punto de practicar brujería para que te vaya mal. Y otros hasta empiezan a sembrar cizaña para incomodarlos con otros y hablar o dañar lo bonito que tiene. Míralo. Y empiezan como a hablar mal de la esposa, hablar mal del esposo, de los hijos. Mira la esposa que tienes. Mira el esposo que tienes. Y el que no está como claro el dardo que le viene, no se da cuenta que es una cizaña que te están sembrando. Porque les incomoda cómo está tu matrimonio, cómo está tu vida. Entonces, digamos, eso pasa por un lado, pero pensemos en el otro, en cómo la gente se incomoda, se molesta. Ellos, dice el texto que cuando Pedro los confronta con su pecado de que ustedes mataron y colgaron en una cruz a Jesús, pero Él fue resucitado, ellos querían matarlo. Si hay gente así, hay gente que
que se incomoda cuando tú les confrontas con su pecado. Y es inevitable que eso no suceda cuando uno hable de Jesús. Cuando usted empieza a hablar de Jesús, es inevitable que la gente no se incomode. Cuando Pedro los confrontó por haber matado y colgado en una cruz a Jesús, ellos se ofenden. Y tú tienes que decirle a la gente que ellos no son tan buenos como lo creen. Que ser un buen esposo, esposa, un buen hijo, un buen vecino, un buen estudiante, un buen trabajador, no los hace aceptos delante de Dios y eso va a incomodar. Dime, ¿a quién le gusta que le digan eso? Eso incomoda. Eso fue lo que hizo Pedro. Ustedes no son tan buenos. Líderes religiosos, pero ustedes mataron a Jesús. Hay gente que eso no le gusta, que le digan las cosas. No les gusta que le digan que sus buenas obras no les sirven para nada. El estilo de vida que tú tienes, si no tienes a Cristo, no te sirve para nada. Sigues siendo pecador, que necesitas arrepentirte de tus pecados y dejar de vivir a tu manera. Vivir en la manera de Jesús. Y yo quiero que en esta segunda forma de cómo reaccionan las personas, usted recuerde eso. Que usted esté preparado, porque muchas veces vivir el Evangelio y compartir el Evangelio va a despertar enojo, envidia, pero también va a incomodar a las personas. ¿Alguna vez le ha pasado eso? ¿Alguna vez tu estilo de vida ha causado envidia y enojo a otros? ¿Alguna vez cuando has compartido el Evangelio hay personas que se han molestado? ¿Les ha pasado? Sí, Señor, ¿verdad? Pero tengamos eso claro. Eso es inevitable. Y usted no puede retroceder, usted no puede negociar el mensaje simplemente porque le causó envidia lo que le estoy diciendo o porque se incomodó y se molestó. No. Porque vamos a ver lo que pasó ahora con los apóstoles. La tercera oposición, o la tercera respuesta al Evangelio, está en los versículos del 41 al 42. Hemos visto que cuando uno comparte el Evangelio, hay personas que simpatizan, disfrutan de los beneficios del Evangelio, pero no se comprometen. Pero hay otros que les compartes el Evangelio, se oponen, lo resisten y se incomodan. Pero notemos la actitud de los apóstoles. Versículo 41. Intervino Gamaliel. Ojo con lo que están haciendo. Pueden estar luchando contra Dios. Aceptaron el consejo. Los van a soltar. Pero antes de soltarlos dice que los azotan. Imagínense. Y dice los apóstoles en el versículo 41. Salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir la afrenta por su nombre. Oiga. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el Evangelio de Jesús como el Cristo. ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Cómo llamamos a esa reacción de los apóstoles? Hay gente que simpatiza, hay gente que no le gusta, se opone. Pero los apóstoles aquí, ¿qué pasa con ellos? Son valientes, perseveran. ¿Qué más dijeron por ahí? Yo les digo que ellos están comprometidos con la misión de Dios. Ellos se unen a la misión de Dios. A pesar de la cárcel, de la crítica, de los azotes, a pesar de la envidia, nada detiene a los apóstoles. Ellos siguen persistiendo
Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio. Y ellos están comprometidos con la misión. ¿Pero por qué? ¿Por qué alguien persiste en vivir y proclamar y enseñar el evangelio a pesar de tanta crítica y persecución? Porque hay personas comprometidas con la misión de Dios a pesar de lo duro que ha sido la semana. ¿Por qué insistes en venir el domingo? ¿Por qué insistes en vivir el evangelio en el trabajo? ¿Por qué insistes en vivir el evangelio en tu matrimonio a pesar de lo duro que ha sido? ¿Por qué? ¿Cuál sería la respuesta de ustedes a esa pregunta? ¿Por qué los apóstoles reaccionan así? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué dice el texto? ¿Cómo el texto responde a esa pregunta? ¿Por qué? Porque ellos insisten en persistir a pesar de la crítica de la cárcel. ¿Por qué? Porque están bendecidos, convencidos. ¿Y qué los convenció a ellos? Jesús los convenció. Yo lo noto cuando ellos le responden a los apóstoles, a los líderes religiosos. Cuando dice: el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en una cruz. A él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas. Y también ellos están convencidos de que la obra de Jesús en la cruz puede traer arrepentimiento, perdón, libertad a las personas. Es el mensaje, dice el ángel, de esta vida. Ellos están convencidos de que eso no es una mera información. Ellos lo han experimentado. Él me perdonó, Él me liberó, Él me dio una... Pedro puede hablar con más autoridad que eso. Lo negó 3 veces y después que lo negó, Jesús se acercó, lo restauró. Y él puede hablar de un Dios que perdona, de un Dios que restaura. Y no vale la pena negociar el mensaje que puede hacer lo mismo en las personas que hizo en mí. Entonces uno puede decir que la perseverancia nace de un corazón que está agradecido con Dios, que tiene conciencia de la deuda de su pecado, pero también yo noto que la perseverancia de ellos, su compromiso con predicar el evangelio, con vivir el evangelio, también nace por la compasión por los que no conocen de Jesús. Las personas necesitan escuchar que pueden ser perdonados, libres del pecado que los oprime. O sea, la compasión es como cuando tú ves a la persona que está con un dolor y tú le dices: mira, si te tomas esto, puedes ser libre de este dolor. Y tú no te puedes quedar callado. Cuando tú ves un matrimonio así, tú no te puedes quedar callado. Cuando tú ves una vida que está oprimida, tú no te puedes quedar callado. Porque tú sabes que Jesús puede restaurar ese matrimonio. Tú sabes que Jesús puede restaurar esa vida. Tú sabes que el amor de Jesús lo puede perdonar y lo puede librar. Mira, ¿qué es lo que la gente... ¿Por qué es que la gente a veces tiene tantos problemas? Porque no han aprendido a lidiar con su pecado. Y el mensaje del evangelio lo que hace es eso, nos enseña a cómo nosotros podemos lidiar con nuestro pecado. Nuestro pecado puede ser perdonado, podemos ser libres de ese pecado. Y el amor de Jesús nos llena. Así que yo le pregunto a manera de conclusión, si hay personas que simpatizan con Dios, hay personas que quieren las bendiciones pero no sus implicaciones, y hay personas que se oponen a Dios, que se incomodan y se molestan con el mensaje, pero hay unos que se unen, se comprometen con Dios a pesar de la crítica y la oposición. ¿De qué manera usted está respondiendo a ese mensaje? ¿Como un simpatizante? ¿Como un opositor? ¿O como un discípulo comprometido con la misión de Dios? ¿De qué manera usted está respondiendo hoy a ese mensaje? Yo te quiero animar
Si estás pasando por una situación difícil en tu vida, si te dijeron que Dios te puede ayudar, que Dios puede hacer algo en tu vida, eso es verdad. Dios te puede ayudar, Dios puede hacer algo en tu vida, Dios te puede liberar, Dios te puede sanar, pero Dios quiere hacer algo más. Dios quiere darte algo más que una sanidad, una restauración familiar. Dios quiere darte más que un empleo. Dios quiere darte más que una estabilidad familiar. Dios quiere darte más de eso que tú estás buscando por ahí por encima, que es bueno que venga. Dios lo quiere hacer, pero Dios quiere algo más que eso para ti. La gente a veces quiere casa, finca, ¿cómo que es el dicho? Casa, finca, el sueño ideal, ¿cierto? Una estabilidad, salud, dinero y amor. Pero Dios te quiere dar más que eso. Dios quiere darte una vida plena. El mensaje de esta vida es una vida plena. Y eso se da cuando tú experimentas el perdón de tus pecados. Y si te dijeron, y si tú estás esperando que seas perfecto, que dejes de pecar para poder seguir a Jesús, no va a pasar. No te dé miedo rendir tu vida a Dios. No te dé miedo comprometerte con Dios. Porque para eso vino Jesús. Jesús vino para ayudarte y ayudarnos en nuestro pecado. Vino como Salvador para limpiarnos y darnos su gracia. Así que yo te quiero animar a eso. Si tú has venido a la iglesia buscando los beneficios, Dios los puede hacer, pero Dios quiere darte algo más que un beneficio temporal. Más que salud, amor y dinero. Dios quiere darte una vida plena. Dios quiere darte perdón. Pero también te quiero animar, si tú eres de esas personas que se ofenden cuando te hablan de tu pecado, no te pueden tocar cierto tema porque te cierras enseguida. Tal vez reaccionas como los líderes religiosos. No les gusta, te incomoda que te toquen ese tema. Yo les quiero recordar lo que hablábamos el domingo pasado. No veamos las confrontaciones como una crítica, sino como una realidad de que somos pecadores y que necesitamos un Salvador que nos perdone y nos limpie. Y por último, para todos los que estamos aquí, pensando en los apóstoles, vale la pena vivir nuestra vida y dar nuestra vida por el mensaje del Evangelio. Vale la pena. Vale la pena venir de una ciudad tan lejos, una ciudad diferente, a capacitarse para poder explicar el Evangelio. Vale la pena que te esfuerces por aprender y sacrificar ciertas horas de trabajo, porque quieres aprender a proclamar el Evangelio. Vale la pena que vengas de tan lejos cada domingo y que sacrifiques el sueño de la mañana porque quieres ser fortalecido con ese mensaje y aprendas a proclamar el Evangelio. Vale la pena esto. Vale la pena persistir en el mensaje del Evangelio. Vale la pena. Yo quiero animarte en eso. Vale la pena darlo todo por el Evangelio. El Evangelio es como un tesoro que uno encuentra. Cuando tú lo encuentras, tú estás dispuesto a dejarlo todo, con vivirlo, con proclamarlo. Yo quiero que oremos en esta mañana por eso. Que oremos para que nosotros podamos ser como esos discípulos. Si te puedes colocar de pie.